heredero conocido por su arrogancia, lee el testamento de su madre y se sorprende de que solo herede una oveja. Sin creerlo, hace algo que sorprende a todos. El reloj de pared en el despacho del abogado marcaba las 11:17 cuando Theo de Montfort irrumpió con el aliento entrecortado y una mancha de champán en la solapa de su traje charvet. Había olvidado por completo el funeral de su madre hasta que el tuit de un amigo lo recordó. Marguerite descansa en paz. Qué pena que su hijo prefiriera la fiesta en Mónaco. ¿Sabías que la mayoría de las personas que ven nuestros videos no están suscritas al canal? Si te gusta nuestro contenido, no olvides suscribirte y activar la campanita. Llegas tarde hasta tu propia vergüenza, murmuró Claire, la abogada, mientras apartaba el teléfono de Theo con la punta de su bolígrafo como si fuera una cucaracha. El testamento se leyó hace una hora. El salón estaba vacío excepto por 3 personas: el notario, Claire y un hombre anciano que sostenía una correa de cuero atada al cuello de una oveja gris. El animal masticaba despacio un pedazo de papel que Theo reconoció demasiado tarde. Era el certificado de autenticidad del Picasso que solía colgar sobre la chimenea. ¡Qué demonios! Esperanza, dijo Claire señalando a la oveja. Tu única herencia. Theo soltó una carcajada que resonó contra las paredes forradas en roble de la biblioteca. Esperaba una broma, pero el notario le extendió un documento con el sello de la corte. Allí estaba, en letras góticas que parecían burlarse: Théodore Jean de Montfort hereda en usufructo vitalicio al ovino Ovisaries, identificado como Esperanza. No es gracioso, escupió Theo arrugando el papel. Mi madre tenía 70 millones. ¿Dónde están las acciones? ¿Los departamentos en la costa? Claire se ajustó los lentes. Marguerite donó el 99% a una fundación para animales callejeros. El 1% restante cubre los gastos de manutención de la oveja. Por 12 meses. El anciano de la correa tosió discretamente y soltó la cuerda. La ovela, una criatura con patas temblorosas y un parche de lana faltante sobre el costado, se acercó a Theo y estornudó sobre sus zapatos Brioni. «Llévensela», gritó Theo dando un paso atrás. «El testamento es explícito», intervino el notario. «Si rechazas cuidarla, pierdes incluso el apellido». La cláusula fue registrada en... Theo no escuchó el resto. Sabía cómo funcionaban esos trucos legales. Su madre los había usado para despedir administradores corruptos. Ahora la jugada maestra era contra él. 2 horas después, en su penthouse de techos altos y pisos de mármol travertino, Theo observó cómo la oveja, transportada en una limusina cuyo chofer no pudo disimular la risa, orinaba sobre el sofá de seda que alguna vez Marilyn Monroe había tocado, según el certificado de autenticidad, ahora digestado por el animal. Su teléfono vibró. Era el grupo de WhatsApp Los Inversores, rebautizado como El Pastor y su Rebaño. Decenas de memes lo mostraban caricaturizado con un cayado. El último mensaje era de Hugo, su ex mejor amigo. ¿Cuándo estrenas tu nueva colección, Preta a Berger? Theo arrojó el teléfono contra la pared. Al girar, encontró a la oveja mirándolo con unos ojos amarillos que, por un instante, le recordaron a los de su madre en aquella última visita al hospital, pacientes, sabiendo que él no estaba realmente allí. Esto es temporal, le dijo al animal mientras buscaba en Google cómo cocinar cordero. Muy temporal. Fuera, comenzó a llover. Las gotas golpearon los ventanales como si el cielo escupiera sobre su suerte. La oveja, indiferente, se acomodó sobre el edredón de plumas de ganso y cerró los ojos. El sol de la mañana se colaba entre las cortinas de seda del penthouse, iluminando un panorama desolador, botellas de champán vacías, un jarrón min volcado, afortunadamente falso, y, en el centro de la habitación, la oveja, Esperanza, masticando con calma el borde de una chaqueta de cachemir. Theo se incorporó en el sofá, con un dolor de cabeza que parecía martillar su cráneo al ritmo de un solo pregunta. ¿Cómo demonios había llegado a esto? Su teléfono, milagrosamente intacto a pesar del golpe de la noche anterior, vibró con una notificación. Era un correo de Claire,
El asunto escueto y brutal. Condiciones del testamento. Leer antes de actuar. Abrió el archivo adjunto, esperando encontrar alguna escapatoria legal, pero en su lugar se topó con una lista de reglas tan específicas que solo podían haber sido escritas por alguien que lo conocía demasiado bien. Theo debía encargarse personalmente del cuidado de Esperanza. Nada de contratar cuidadores o enviarla a una granja lejana. Debía seguir al pie de la letra las instrucciones del diario adjunto. Cualquier desvío anularía la herencia. Si la oveja moría antes del plazo de 1 año, Theo perdería todo derecho incluso al apellido de Montfort. Esto es una maldita trampa, masculló, frotándose los ojos. Pero lo peor estaba al final del correo. Adjunto encontrarás el diario de tu madre. Comienza por la página marcada. Esperanza no comerá hasta que lo hagas. Theo miró hacia donde estaba la oveja. En efecto, frente a ella había un plato con heno fresco, pero el animal lo ignoraba por completo, observándolo con una paciencia irritante. ¿En serio? ¿Ahora me chantajeas con una oveja?, dijo en voz alta, como si Esperanza pudiera entenderlo. Con un suspiro, abrió el archivo escaneado del diario. La página marcada tenía una fecha de hace casi 30 años, escrita con una letra temblorosa, muy distinta a la firma segura que recordaba de su madre. Hoy nació la única cría que sobrevivió al invierno. Los otros corderos murieron por el frío, pero esta pequeña resistió. La llamé Esperanza, porque, cuando todo parecía perdido, ella me recordó que a veces basta con aguantar un día más. Theo frunció el ceño. Nunca había oído esa historia. Su madre siempre hablaba del imperio que había construido, no de sus fracasos. ¿Y qué se supone que debo hacer con esto?, murmuró, más para sí que para el animal. Como si lo hubiera esperado, Esperanza se levantó y caminó hacia él, deteniéndose justo frente a sus pies. Luego, con un movimiento casi deliberado, empujó algo con el hocico, un sobre pequeño, manchado de tierra. Dentro había una fotografía descolorida, una mujer joven, embarazada, abrazando a un cordero recién nacido. Al fondo, una casa de campo medio derruida. Theo reconoció los ojos de su madre, pero no el lugar. Ni el hombre que aparecía al margen, mirándola con una mezcla de orgullo y preocupación. ¿Quién es ese?, preguntó, aunque sabía que la oveja no le respondería. Pero entonces, como si el universo decidiera darle una pista, su teléfono vibró de nuevo. Un mensaje de Claire. Olvidé mencionar. El diario tiene coordenadas. La primera está en la página siguiente. Buena suerte. Theo miró a Esperanza, que seguía observándolo con esos ojos demasiado humanos. Esto no va a terminar bien, dijo, pero ya sabía que no tenía elección. La oveja, como si estuviera de acuerdo, dio un paso al frente y mordisqueó el borde de su pantalón, tirando suavemente hacia la puerta. El Bentley de Theo avanzaba por un camino rural que no aparecía en ningún mapa digital. Cada bache le recordaba lo mucho que se había alejado del mundo pulcro y predecible que conocía. A su lado, Esperanza ocupaba el asiento del copiloto como una reina, masticando tranquilamente un poco de heno que Theo había comprado, con instrucciones explícitas del vendedor, que no pudo ocultar su sonrisa. «Esto es ridículo», murmuró mientras giraba el volante para evitar otro cráter en el camino. «Sigo una ruta marcada por una oveja». Las coordenadas del diario los habían llevado a una zona rural, lejos de la ciudad. Según el GPS, estaban cerca, pero todo lo que veía eran campos abiertos y un cielo demasiado grande. Finalmente, tras una curva cerrada, apareció una estructura de madera medio derruida. Un cartel oxidado colgaba de un solo clavo: Refugio, Nuevo Amanecer. Theo apagó el motor y miró a Esperanza. «¿Aquí?». La oveja respondió empujando la puerta del auto con su cabeza. Era increíble lo mucho que podía expresar sin decir una palabra. Al bajar, el olor a tierra húmeda y animales lo golpeó de lleno. No era el perfume de lujo al que estaba acostumbrado, pero, para su sorpresa, no le desagradó. «¿Hola?», llamó,
sintiéndose absurdamente fuera de lugar con sus zapatos italianos hundiéndose en el barro. Una mujer de unos 50 años, con el pelo recogido en una coleta despeinada y botas de goma, apareció desde detrás de un galpón. «¿Sí?», preguntó, secándose las manos en un delantal manchado. Theo abrió la boca para responder, pero Esperanza se adelantó, caminando directamente hacia la mujer como si la conociera de toda la vida. «Esperanza», exclamó la mujer, agachándose para acariciar el hocico del animal. «No puedo creer que estés aquí». Theo parpadeó. «¿Usted la conoce?». La mujer lo miró, y por primera vez pareció notar su presencia. «Claro que la conozco. Marguerite la traía cada verano». Hizo una pausa, estudiándolo. «Tú debes ser Theo». Era desconcertante escuchar su nombre en boca de una extraña, como si él fuera el forastero y la oveja, la que pertenecía allí. «¿Mi madre venía aquí?», preguntó, tratando de reconciliar la imagen de Marguerite, la empresaria implacable, con la idea de que visitaba un refugio de animales perdidos. La mujer, que se presentó como Ana, lo guió hacia el interior del refugio. «No solo venía, lo financiaba». Señaló hacia un edificio nuevo al fondo. «Esa es la clínica veterinaria que construyó el año pasado». Theo sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Su madre había donado millones aquí, y él no tenía idea. Ana lo llevó a una pequeña oficina, donde sacó un álbum de fotos. Las imágenes mostraban a Marguerite sonriendo, rodeada de animales, con las manos sucias de tierra. Una versión de ella que Theo nunca había conocido. Ella decía que este lugar le recordaba por qué empezó todo, dijo Ana suavemente. Que aquí nadie la veía como la gran Marguerite de Montfort, sino como la chica que salvó a una oveja de morir congelada. Theo no supo qué decir. En su mente, su madre siempre había sido una figura distante, más preocupada por el imperio que por él. Pero estas fotos contaban otra historia. Esperanza, que había estado quieta durante toda la conversación, se acercó y apoyó su cabeza en su regazo, como si supiera exactamente lo que pasaba por su mente. Ana sonrió. Ella siempre fue buena para consolar a los que no saben pedir ayuda. Theo miró hacia abajo, a esos ojos tranquilos que parecían entenderlo mejor que cualquier persona en su vida. Por primera vez, se preguntó si tal vez su madre no lo había castigado con esta herencia. Tal vez le había dado exactamente lo que necesitaba. El motor del Bentley tosió por última vez antes de apagarse definitivamente en medio de un camino desolado. Theo golpeó el volante con la palma de la mano, maldiciendo en francés. A su lado, Esperanza levantó la cabeza con calma, como si los problemas mecánicos fueran algo trivial. «Esto es culpa tuya», le dijo al animal, aunque sabía que no era cierto. Habían salido del refugio con una nueva dirección en el diario y la promesa de Ana de que encontrarían lo que necesitaban. Pero ahora, con el sol cayendo y el teléfono sin señal, Theo se sentía tan perdido como en esos sueños donde corría sin avanzar. Un ruido metálico lo sacó de sus pensamientos. Esperanza había empujado la puerta del auto con el hocico y ahora caminaba hacia la cuneta, donde olfateaba algo entre la hierba. «Espera», gritó Theo, saliendo tras ella. «No puedes ir por ahí». La frase murió en sus labios al ver lo que la oveja había encontrado. Un cartel medio podrido que anunciaba «Veterinaria Sanación a 3 kilómetros». La pintura estaba descascarada, pero el dibujo de una oveja bajo la palabra «urgencias» era imposible de ignorar. «No», negó Theo. «No caminaremos 3 kilómetros». Esperanza lo miró, luego al cartel, y finalmente comenzó a avanzar por el camino de tierra con determinación. Theo maldijo nuevamente, pero se ajustó el cuello de la camisa, ahora manchada de polvo, y siguió al animal. La clínica era una construcción baja de ladrillos, con el letrero de neón parpadeando como un guiño burlón. Dentro, el olor a desinfectante y pienso lo golpeó como una pared. «¿En qué puedo ayudarle?», preguntó una voz desde el mostrador. El veterinario no podía tener más de 30 años,
con el pelo revuelto y una chaqueta manchada de lo que Theo prefería no identificar. «Es ella», dijo Theo, señalando a Esperanza, que ya se había acomodado en el suelo como si fuera su casa. El hombre, que presentó como el Diar. León examinó a la oveja con manos expertas mientras Theo intentaba no pensar en cuánto costaría esto. «Deshidratación, leve infección en una pezuña y necesita suplementos vitamínicos», anunció tras unos minutos. «Nada grave, pero debe tratarse ya». «¿Cuánto?», preguntó Theo, sacando instintivamente su billetera. León escribió una cifra en un papel. Era exactamente el valor del reloj Rolex que Theo llevaba en la muñeca. «No tengo efectivo», mintió, bajando la manga para cubrir el reloj. El veterinario lo miró con una paciencia que hacía arder las orejas de Theo. «Hay un pueblo a 10 kilómetros. Puede vender algo allí y volver». Esperanza eligió ese momento para toser débilmente, hundiendo su cabeza contra las piernas de Theo. Algo en ese gesto, tan parecido a cuando su madre estaba enferma y él no había ido a visitarla, le cortó la respiración. Con un movimiento brusco, se quitó el reloj y lo arrojó sobre el mostrador. «Trátela». León asintió sin hacer comentarios, pero Theo vio el destello de respeto en sus ojos antes de que se diera vuelta. Mientras esperaba, acarició distraídamente la cabeza de Esperanza. El animal lamió su mano, dejando un rastro salado que Theo reconoció demasiado tarde. Eran sus propias lágrimas. «Estúpida oveja», murmuró, sin convicción. El diario de su madre, que había estado leyendo durante el viaje, tenía una anotación que ahora resonaba en su cabeza. «El valor no se mide por lo que tienes, sino por lo que estás dispuesto a perder». Por primera vez en su vida, Theo comenzaba a entenderlo. El amanecer encontró a Theo durmiendo en un banco de madera fuera de la clínica veterinaria, con la chaqueta de seda arrugada como papel mojado y el pelo revuelto. El chirrido de la puerta al abrirse lo despertó. «Tu oveja es una luchadora», dijo León, secándose las manos en un paño manchado de yodo. «Ya está estable». Theo se incorporó demasiado rápido, sintiendo como cada músculo protestaba después de pasar la noche en aquel mueble inhóspito. Había soñado con su madre, Marguerite, de pie en medio de un campo nevado, abrazando a un cordero recién nacido mientras la tormenta aullaba a su alrededor. «¿Puedo verla?». El veterinario asintió hacia el interior. Esperanza yacía sobre una manta limpia, los flancos subiendo y bajando con ritmo tranquilo. Al ver a Theo, el animal intentó levantarse, pero una mano firme de León lo impidió. «Aún no». Theo se arrodilló junto a ella, notando cómo el pelaje grisáceo había recuperado un tenue brillo. Sin pensarlo, hundió los dedos en la lana áspera, buscando el calor vital bajo su superficie. «Tienes más vidas que un gato», susurró. León observó la escena con curiosidad antes de tenderle una bolsa de papel. «Sus medicamentos. Siga las instrucciones al pie de la letra». «No tengo cómo pagarte el resto», admitió Theo, recordando que el Rolex solo había cubierto la mitad del tratamiento. «Ya está pagado». «¿Cómo?». El veterinario sacó un sobremanila del bolsillo de su delantal. «La señora de Montfort dejó fondos para su cuidado. Solo pidió que te lo entregara cuando demostraras que…». Hizo una pausa, buscando las palabras exactas. «Cuando prefirieras a Esperanza sobre tu orgullo». Theo recibió el sobre con manos que apenas reconocía como propias. Nudillos sucios, uñas rotas, sin rastro del esmalte protector que solía aplicarse cada semana. Dentro había una fotografía en blanco y negro de una joven Marguerite, de no más de 20 años, parada frente a una cabaña derruida. A su lado, un hombre alto con overol de trabajo sostenía un cordero recién nacido. Detrás, apenas visible, se distinguía la silueta de un niño pequeño jugando con un perro. «¿Quiénes son?», preguntó, aunque algo en la mandíbula del hombre le resultaba inquietantemente familiar. León se encogió de hombros. El hombre era el veterinario del pueblo hace 30 años. Según mi abuelo, salvó a media región durante la gran epidemia del 89. Señaló la imagen. «Ese niño sería de tu edad ahora».
El corazón de Teo latió con fuerza contra el esternón. Volvió a mirar la foto, estudiando cada detalle hasta que el mundo pareció detenerse. El niño llevaba puesta una chaqueta azul con un parche en el hombro. El mismo diseño que Marguerite guardaba en su caja de recuerdos y que ella decía que era de un primo lejano. Pero ahora, viendo cómo el hombre del overol miraba a su madre con una mezcla de devoción y ternura, Teo entendió la verdad. «Vamos», le dijo Esperanza con voz ronca. «Tenemos una cabaña que encontrar». El animal, como si hubiera estado esperando ese momento, se puso de pie con determinación y caminó hacia la puerta, cojeando apenas. Al cruzar el umbral, la luz del amanecer teñía de dorado su lana, como si llevara puesta la armadura de una batalla que Teo recién comenzaba a comprender. El cielo se había vuelto del color del acero oxidado cuando Teo divisó por fin el tejado derruido de la cabaña. Las coordenadas del diario los habían llevado a un valle olvidado, donde los árboles se inclinaban como ancianos bajo el peso del viento. Esperanza cojeaba a su lado, pero no se detenía, como si supiera que el final del viaje estaba cerca. El primer trueno retumbó cuando cruzaban el cercado caído. Para cuando llegaron a la puerta, la lluvia caía en cortinas frías que empapaban hasta los huesos. Teo empujó la madera podrida con el hombro y el chirrido de los goznes sonó como un lamento. El interior olía a tierra húmeda y recuerdos. Una mesa volcada, un armario con las puertas abiertas de par en par como brazos suplicantes, y en el rincón, una cuna de madera tallada que Teo reconoció al instante, la misma que aparecía en las fotos de su infancia que siempre creyó tomadas en la mansión familiar. ¡Qué demonios! Su voz se quebró al notar las iniciales grabadas en el cabezal, T.M. Esperanza se acercó a la chimenea, donde las cenizas de un fuego antiguo seguían intactas después de décadas, y resopló sobre algo en el suelo. Teo se arrodilló y apartó el polvo con dedos temblorosos. El diario de su madre se abrió en una página específica, protegida por una lámina de plástico, 14 de enero de 1993. Hoy le di a mi hijo el apellido de Montfort para protegerlo. Su verdadero padre, el hombre que lo amó desde el primer suspiro, descansa bajo el roble al norte de la cabaña. El invierno se lo llevó junto con la mitad del rebaño, pero no antes de ponerle a nuestro niño el nombre que siempre habíamos querido, Théodore, por su abuelo. Jan, por el primer cordero que salvamos juntos. Un relámpago iluminó la estancia, y en ese segundo de claridad cegadora, Teo vio su vida entera como un espejo roto, los veranos, en el extranjero, que su madre pasaba sola, aquí, en esta cabaña. El anillo de oro que siempre llevaba, ahora lo veía en la foto del hombre del overol. Su propio rostro, que nunca se pareció al del magnate al que llamó padre, pero que encajaba perfectamente con el del veterinario de la fotografía. Esperanza se acercó y apoyó su cabeza en su regazo, como había hecho cada vez que Teo tocaba fondo. Pero esta vez no había consuelo que valiera. ¿Por qué no me lo dijo?, preguntó al vacío, aunque sabía la respuesta. Marguerite le había dejado el único mapa que importaba, 4 patas y un corazón que lo guiarían a la verdad. El viento aulló entre las tablas sueltas, trayendo consigo el eco de una voz que Teo apenas recordaba. Los inviernos no duran para siempre, hijo mío. Solo separan lo que fuiste de lo que estás destinado a ser. Cuando el siguiente trueno retumbó, ya no estaba solo. Esperanza se había plantado frente a la puerta abierta, mirando hacia el roble que se alzaba en la colina. La lluvia escurría por su lana formando pequeños ríos, pero no se movía. Teo no necesitó palabras para entender. Se levantó y siguió a la oveja hacia la tormenta. La tierra bajo el roble estaba blanda por la lluvia. Teo cavó con las manos desnudas, cada puñado de barro frío arrancándole jirones de piel. No sabía qué buscaba, solo que Esperanza no se movería de allí hasta que encontrara lo que fuera. El trueno rodó sobre los cerros cuando sus dedos tocaron metal. Una caja oxidada, del tamaño de un libro, emergió del fango como un corazón enterrado en vida. La cerradura cedió con un gemido. Dentro, envuelto en un paño de lino, había un anillo de boda sencillo junto a una carta sellada con cera roja. El sobre decía simplemente, «Para cuando estés listo».
Teo se desplomó contra el tronco del árbol, la lluvia arrastrando la suciedad por su rostro. Rompió el sello con manos temblorosas. La letra de su madre bailaba ante sus ojos. Asterisco, querido Teo, si estás leyendo esto, significa que Esperanza cumplió su promesa y te trajo a casa. La verdadera casa. Tú tenías 3 años cuando el invierno se llevó a Jan. Él murió salvando a las últimas ovejas de la tormenta, incluyendo a esta pequeña que ahora descansa su cabeza en tu regazo. Te di el apellido de Montfort para protegerte, pero cometí el error de creer que el dinero podría darte lo que perdiste. Hoy entiendo que lo único que vale la pena heredar es la capacidad de amar algo más que a uno mismo. El anillo fue lo único que recuperé del cuerpo de tu padre. Ahora te pertenece, como siempre debió ser. PD, no llores por Esperanza cuando parta. Los buenos pastores saben cuando su trabajo está terminado. Asterisco, un temblor recorrió el cuerpo de Teo. Al mirar hacia abajo, vio que Esperanza yacía a sus pies, la respiración lenta y profunda. Los ojos dorados del animal lo miraban con una paz sobrenatural, como si toda esta locura hubiera tenido sentido desde el principio. La tormenta amainó justo cuando el sol se filtraba entre las nubes. Teo sacó el anillo de su bolsillo, el mismo que había vendido para salvar a la oveja, y lo deslizó junto al de su padre en la caja. Lo siento, susurró, aunque no estaba seguro a quién se lo decía. ¿A su madre? ¿A su padre? ¿A esa criatura de lana y mirada sabia que le había enseñado más en semanas que él aprendió en toda una vida? Esperanza exhaló un último suspiro que sonó casi como un alivio. En el silencio que siguió, Teo juró haber escuchado algo que llevaba años olvidando. El sonido de su madre cantando esa vieja canción de pastores, la misma que tarareaba cuando creía que nadie la escuchaba. 2 primaveras después, una furgoneta destartalada se detuvo frente al refugio Nuevo Amanecer. Del conductor bajó un hombre con botas embarradas y una cicatriz en la mano derecha donde alguna vez hubo un anillo de oro. Los niños corrieron hacia él mientras descargaba pacas de heno. Teo, ¿trajiste a las ovejas nuevas? Más tarde, sonrió, sacando del asiento trasero solo un ejemplar. Una cordera blanca con una mancha oscura en forma de estrella sobre el lomo. Esta es Marguerite II. Mientras los niños acariciaban al animal, Ana se acercó con una taza de café humeante. La clínica está casi lista. ¿Seguro que no quieres ponerle tu nombre? Teo miró hacia el edificio de ladrillos donde una placa brillaba bajo el sol. Clínica Veterinaria Jan Teo, donde los nuevos comienzos importan más que los apellidos. Ya está bien así, dijo, pasando un dedo sobre la pequeña placa de bronce en el collar de la oveja. Dentro de la oficina, sobre el escritorio manchado de tinta, el diario de Marguerite permanecía abierto en la última página. Nunca te di el ejemplo, hijo mío. Pero te dejé la mejor maestra que conocí. Cuídala como ella cuidará de ti. Afuera, el balido de las ovejas se mezclaba con las risas de los niños. Era el sonido de algo que, contra todo pronóstico, había sobrevivido al invierno. Para escuchar más historias como esta, suscríbete y deja un me gusta.